Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación. Estaremos viendo este tema basado en una pregunta que hoy en día se hace todo el mundo: ¿la salvación se pierde o no se pierde? El apóstol Pedro, aquí en su capítulo 1, versículo 1, nos empieza a enseñar en este capítulo acerca exactamente de la salvación y nos enseña varios puntos que son bien interesantes para que nosotros realmente podamos contestar a una pregunta así, aunque personalmente creo que es una pregunta mal empleada. Más bien la mejor sería: ¿soy salvo o no soy salvo? Porque esta es la situación. Si yo salgo en este momento a la calle, me encuentro a cualquier persona y le pregunto: oye, ¿tú eres salvo? Muchos me van a decir que sí son salvos. Yo no puedo decir si son o no son. Ellos tampoco pueden decir. La última palabra la tiene Dios. ¿Por qué? Porque la misma escritura me enseña que la salvación le pertenece a nuestro Dios. Y aparte de eso, también la escritura dice, el apóstol Pablo, hablando de este tema a los romanos, y les dice: porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y a quien Él quiere endurece. Mire qué terrible. Pero algo bien interesante es que solo Él puede decir, así que realmente ni siquiera yo puedo decir si soy o no soy, pero sí va a haber características en mi vida que van a poder mostrar si en realidad tengo yo esa salvación. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien en la calle y me puede decir yo soy salvo, y yo le puedo decir: oye, pero yo no veo frutos en ti, yo no veo obras en ti, yo no veo características en ti de que me digan que tú tienes salvación. Y esa persona me puede decir: no, pero pues por mi palabra yo soy salvo. Pero nosotros podemos recordar a aquellos ladrones que estaban al lado de nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue crucificado. Y la escritura me dice que uno de ellos le dijo: acuérdate, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, ¿verdad? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No, ¿por qué? Porque ni él iba a ir al paraíso. Usted recordará que cuando él muere estaba escrita una profecía: así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra también, obviamente. Y nos narra el apóstol Pedro igualmente también que fue a hacer esos lugares, y dice que fue a predicarle espíritus encarcelados. Ahora, algo bien interesante: incluso después de eso no fue al paraíso, porque regresa a la tierra. Cuando él resucita, la escritura me enseña que lo quería tocar María y le dijo: no me toques, porque no he subido a mi Padre. De tal manera que una coma puede cambiar todo el sentido de la escritura. No dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque es incongruente con todo lo demás que se dice en la escritura. Pero ciertamente le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, porque el ladrón no le dijo: en este momento que yo me muera, llévame contigo. No, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero muchas veces, por leer tan rápidamente, no nos damos cuenta realmente lo que dice la escritura. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Ya me estoy desviando un poco. Vamos a entrar ahora sí a este tema acerca de la salvación. Y en 1 Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, dice, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Oiga, verso 2, elegidos. Número 1, nosotros tenemos que entender que fuimos elegidos. Nosotros no elegimos a Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. La elección viene de parte de Dios, y ese es todo un tema que la misma escritura nos enseña acerca de la elección, que la escritura nos menciona de parte de Dios. Pero algo bien interesante es lo que viene a continuación. Dice: elegido según la presciencia, no la presencia. Cualquier persona podría leer y decir: elegido según la presencia de Dios, sin darse cuenta que no dice la presencia allí. Está diciendo, mire, usted lo puede ver aquí, dice presciencia.
ciencia, no presencia. Y ahora, esto es bien importante entender de qué está hablando, porque es lo que pone la base para poder entender lo demás que explica aquí el apóstol Pedro acerca de la salvación. Entonces, esta palabra, ¿qué quiere decir? Presciencia. Cualquier persona también podría decir, no, a mí se me hace que se equivocaron ahí, escribieron mal esto, los traductores o los que y escribieron esta escritura, no está bien, no, pero es que esta palabra nos va a enseñar algo bien interesante y nosotros vemos que esta palabra, nosotros vamos a verla en el griego y vamos a ver que dice elect, o es decir, elegidos according, según, to the foreknowledge of God. The foreknowledge. ¿Qué quiere decir foreknowledge? Vamos a ver el diccionario para ver qué quiere decir. Entonces nos lleva a la palabra prognosis, que quiere decir pensamientos por adelantado. Pero dice que esta palabra viene de la palabra 4266. Y vamos a ver qué quiere decir esto, porque esta palabra nos va a llevar a entender cómo es que funciona esta salvación. Entonces, vamos, ya estamos aquí en esta palabra, vayamos al español y mire qué interesante lo que dice el español. Esta palabra dice saber de antemano, prever, conocer, destinar, saber. ¿Qué quiere decir esto? Saber de antemano. Que cuando dice aquí, déjeme regreso aquí a la escritura español, vamos a ver esta versión Reina Valera 1960, dice elegido según la presciencia, no la presencia, la presciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos eligió conociendo de antemano por qué nos estaba eligiendo. Es decir, Él ya sabía, Él ya conocía por qué nos estaba eligiendo. De antemano ya sabía que íbamos a pecar, ya sabía que Adán iba a pecar, ya sabía que se necesitaba un sacrificio, y todo esto no crea que se lo estoy diciendo simplemente porque se me ocurre, no, aquí mismo, en este capítulo lo dice, en este capítulo nos enseña cómo Dios preparó todo de antemano, dice elegido según la presciencia de Dios. Padre, dice, en santificación del Espíritu. Entonces, número uno, debemos de entender que fuimos elegidos. Número dos, debemos entender que fue por la presciencia de Dios. Es decir, de antemano Él ya sabía que nos iba a elegir. Número tres, en santificación del Espíritu. ¿Usted cree que usted fue el que conoció a Dios? Dice, no, es que yo conocí a Dios en tal año. No es que yo conocí a Dios y yo lo acepté. No, hermano, Él te eligió a ti. Mire lo que dice la escritura en Jeremías capítulo 1, versículo vamos a ver, desde el versículo Jeremías capítulo 1, déjeme ver. Vamos a ver el versículo 5. Mire, le dice Dios a Jeremías, antes que te formase, aquí está, mire, antes que yo te formase en el vientre te conocí. Usted piensa que Dios no lo conocía, Dios ya lo conocía a usted, Él ya lo había elegido, Él ya sabía de antemano, ya sabía usted quién era y lo que iba a hacer sobre esta tierra. Por eso le dice al profeta, antes que yo te formase, y téngalo por seguro que Él fue el que le dio la formación. En el vientre te conocí, antes que tú nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo le pregunto, ¿se acuerda usted cuando Dios a usted le dio la formación? ¿Se acuerda usted que Dios ya lo conocía a usted desde antes que usted estuviera en el vientre, desde antes de que usted naciera? Él ya lo había santificado. Y lo más tremendo es que usted habló con Él y que Él le dijo, mira, te voy a dar por esto otro a las naciones. La pregunta es, ¿se acuerda usted de esto? ¿Se acuerda usted que cómo Dios le dio la formación, cómo el Señor le dio una santificación? Porque aquí dice, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Quiere decir que Él ya usted lo había santificado, así como le dijo a Jeremías, yo desde antes que nacieras, yo ya te había santificado.
Yo ya te había santificado por un trabajo, pero mira además que dice, para obedecer. Número 4, para obedecer. Él te preparó para una obediencia. Entonces aquí otra pregunta que surge, bueno, ¿y entonces es por obras o no es por obras? Pero mire, para obedecer y ser rociados. Desde que te eligió, él ya sabía que te iba a escoger, que te iba a santificar, que te iba a poner para obedecer, que te iba a rociar con la sangre preciosa de Jesucristo. Ya sabía. Mire, vamos a continuar. Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué nos hace renacer? Dice, según su grande misericordia nos hizo renacer, porque una de las cosas que nosotros vamos a entender es que el pecado, obviamente, es algo, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero sabe que hay mucha gente que dice, ay, es que el pecado me aparta, el pecado ha hecho que yo pierda la salvación. Pero yo le pregunto, porque aquí dice, nos hizo renacer. Nos hizo renacer. ¿Por qué nos hace renacer? Porque ya mismo en el capítulo, aquí en Primera de Juan, déjeme ver qué capítulo es, o déjeme lo busco aquí en el buscador, el que practica el pecado. Mire lo que dice en Primera de Juan 3:9, mire cómo dice, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pero mire qué más dice, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y es lo mismo que me enseña aquí la escritura, mire, porque dice, voy a volver aquí a Primera de Pedro 1, donde estamos estudiando esto. Mire algo bien interesante. Dice que nos hizo renacer. ¿Por qué? Porque si no renacemos, seguimos en ese pecado terrible. Pero nos hace renacer para que no practiquemos. Porque imagínese si yo digo, no, es que la salvación no se pierde. ¿Qué es lo que la gente va a hacer? No, pues va a pecar. Y el apóstol Pablo habla de esto y él dice, ¿acaso voy a pecar más y más y más para que la gracia sobreabunde? Y dice, de ninguna manera. Y empieza a explicar por qué, porque hay unos que pecan deliberadamente diciendo es que la salvación no se pierde, es que yo puedo pecar, no, es que no es eso, es que se ha malentendido lo que la escritura me está enseñando, que si Dios me ha elegido, lo hizo como dice acá la escritura para obedecer y se va a ver en mí esa salvación, ¿por qué? Porque en mí se va a evidenciar que soy obediente, en mí se va a evidenciar que busco tener esa salvación de mi Padre y que la tengo, no que la quiero tener, no, no, que ya la tengo en mi vida, se está manifestando en mi manera de ser. Ahora, mire qué más dice. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, algo que ya está reservado, algo que ya existe. No es como muchos han leído y piensan, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, voy a preparar un lugar para vosotros. No, ya está preparado, hay que leer bien, ahí como dice el contexto. La gente no es que se fue a preparar un lugar. No dice eso, hermano amado, la escritura. Revisemos bien cómo dice. Porque mucha gente hasta usa eso y no es que dice que él fue a preparar. No, no dice eso. Hay que leer bien lo que dice la escritura. Es que ya hay unos lugares preparados, no que los va a preparar. Ahora, mire qué más dice, qué interesante. Versículo 5 dice que sois guardados, como decía allí la cita que acabamos de leer, que dice que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado y Dios le guarda. Pero mire que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Pero ¿cómo entonces voy a alcanzar la salvación? Vuelvo a leer este versículo. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, es decir, que estamos siendo guardados para alcanzar, pero mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, ya fue preparada, ya la dispusieron, ya la prepararon para que nosotros la podamos obtener. Pero mire, qué terrible que dice mediante la fe. La pregunta es, ¿realmente tenemos la fe para alcanzar la salvación? Porque dice aquí que estamos siendo guardados por ese poder, pero ese poder es mediante la fe. Ahora es cuando viene la pregunta también. ¿Solamente es decir yo creo? Como dice la escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Simplemente es decir creo. ¿O qué más se refiere? El apóstol Santiago, hablando de ese tema, él dice, muéstrame tu fe. Él dice, yo te voy a mostrar mi fe, pero por las obras, porque la fe sin obras está muerta. Así como un cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe que no tiene obras es una fe muerta. Por eso, bien importante lo que dice la escritura cuando dice, por gracia sois salvos, y esto dice por medio de la fe, y dice que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, y hasta ahí muchos separan, pero hay que seguir leyendo de qué está hablando, hay que ver el contexto para entender realmente a qué se refiere, porque esta fe de la que me está indicando aquí el apóstol Pedro, pues obviamente que no iba a contradecir al apóstol Santiago, obviamente que no iba a contradecir al apóstol Pablo allí cuando está hablando de que por gracia sois salvos, no, sino que está hablando en un panorama para poder entender todo esto en nuestro entendimiento. Ahora mire, dice que esto es para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versos 6, en lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, es decir, que si hay necesidad de que nuestra fe sea probada, dice mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, sea hallada, nuestra fe sea hallada ¿en qué? En alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Pero algo bien tremendo, de aquí se desglosan muchos temas, es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, o lo que dice la escritura de él, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? ¿De verdad hallará fe aquí en la tierra? Si muchos, por eso dice la escritura, apostatarán de la fe, se van a apartar de la fe. Pero le vuelvo a repetir que esto desde el principio ya te habíamos tomado una decisión. Antes de que naciéramos, Dios ya nos había santificado, como dice allá en Jeremías, antes de que nos formara en el vientre, le dijo, te conocí. ¿Sabe, hermano? Nosotros tal vez no nos acordamos, o algunos tal vez sí, de ese momento en el que estábamos con Él, y muchos por eso estamos aquí en la tierra como un peregrinaje, porque allá este es el tema de la preexistencia, el tema de la preevangelización, porque ya estábamos en Él, pero sabe, hubo una situación allá en el cielo, y muchos de nosotros no nos decidíamos, y dijo, les voy a dar la oportunidad de que vayan allá a este lugar y estando en ese lugar tomen la decisión verdaderamente. Pero sabe, él ya nos había elegido porque una decisión la tomamos desde allá. Desde allá, mire qué más dice, verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, y aquí nos vuelve a repetir, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, obteniendo el fin de vuestra fe. Esa es la salvación de vuestras almas. ¿La fe en qué? ¿En quién? Pues obviamente en nuestro Señor Jesucristo, en el Padre de la gloria.
Verso 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia que estaba destinada ya a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, porque obviamente que hay diferentes tipos de salvación. David le decía: sálvame de mis enemigos. Otras ocasiones en la escritura dice: sálvame de esta enfermedad, sálvame de esta opresión. Es decir, hay diferentes tipos, pero aquí está hablando de esta gracia que ya estaba destinada, pero dice que ellos indagaron acerca de esta salvación. Verso 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Verso 12: a esto se les reveló que no por sí mismos, sino por nosotros, para nosotros, perdón, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sabe por qué anhelan mirar ellos? Porque ellos lo vieron a usted cuando estaba allá arriba. Y ahora resulta que está aquí abajo y se ve bien bonito con su trabajo, con sus estudios, con toda la cosa, y no se acuerda el pacto que Dios hizo con usted cuando lo eligió, cuando lo formó en el vientre, cuando lo santificó y lo dio por algo a las naciones, pero usted ya no se acuerda. Mire qué tremendo. Esto es lo que tiene que ver con la salvación. Por eso la escritura dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de la salvación de vuestras almas. Como dice aquí, obteniendo el fin, dice, voy a regresarme, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, mire qué más dice. Vamos a continuar. Por eso dice, bueno, ya leímos esto, dice versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Acuérdate, por favor, sed sobrio y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero ¿por qué el entendimiento dice aquí? Porque eso es lo que se preocupa el enemigo. Dice: él cegó el entendimiento de muchos para que el evangelio de Jesucristo no resplandezca en sus corazones. ¿Por qué? Porque muchos ya no se acuerdan. Verso 14: como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, cuando no sabías quién eras, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo. ¿De qué? Nos vuelve a recordar: de vuestra peregrinación. No eres de aquí, fuiste enviado por un propósito. Pero mire qué más dice, verso 19: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20: oiga, qué terrible, ya destinado. ¿Desde cuándo fue el cordero destinado, este cordero, para ser sacrificado? Verso 20, mire, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Por qué desde antes de la fundación del mundo? Por lo mismo que empieza diciendo el apóstol Pedro, dice, por la presciencia, porque él ya sabía. Desde antes se dispuso la salvación, desde antes dice la salvación destinada para vosotros. Desde antes de la fundación del mundo dice que este cordero fue preparado. Oiga, verso 21: y mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pero mire, con esto voy terminando, aunque hay mucho que hablar de esto. Para mí es algo impactante, impresionante este tema. Pero mire lo que dice aquí. Quisiera ver este verso 22: habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo se purifica nuestra alma? Por la obediencia a la verdad. ¿Cómo tendremos nuestra alma, hermano?
purificada o cómo estará? Somos bien obedientes, ¿verdad que sí? Por eso dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para decir, no, es que, no, yo ya soy doctor, no, es que yo soy apóstol, no, es que yo soy profeta, no, es que, no, mire, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Sabe para qué tenemos que obedecer y ser purificada nuestra alma? Para poder tener un amor fraternal no fingido. Pero hoy en día la gente dice, no, yo no necesito congregarme, yo para qué me congrego, yo para qué voy y le veo el rostro ahí a todos, no, yo no necesito, yo con Dios, yo y Dios, yo y Dios, yo. No, olvídese. Dios quiere que usted obedezca para que sea purificada su alma, pero para que pueda tener un amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, una de las cosas, yo quisiera ir solamente aquí a Romanos 8:28 en adelante para recordarle algo, para recordarle algo. Entonces, si dice ahí que Él nos llamó, dice, así como el que los llamó, dice, sed santo, porque Él es santo. Entonces, realmente, ¿cómo debemos de vivir y cómo se va a manifestar si en nosotros está la salvación de Dios? Pero mire, verso 28, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció, como le dijo a Jeremías, yo desde antes te conocí y estoy seguro que a usted también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen, dice, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas con él? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por eso el apóstol aquí cuando habla dice, ¿quién nos va a separar? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Él le dice, mira, yo estoy seguro, dice aquí en el verso 38, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga, qué tremendo, hermano. Oiga, qué tremendo. Por eso es bien terrible entender esto. Yo ahora le preguntaría verdaderamente, nosotros cómo estamos caminando. ¿Qué es lo importante de entender acerca de la salvación? Dice la escritura ahí en Primera de Pedro, lo que ya leímos aquí en el capítulo 1, que fuimos escogidos, vuelvo a leer esto, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esa es la salvación. Fuimos elegidos para esto. Y es lo mismo que dice el versículo cuando dice por gracia sois salvos. Hay que leerlo bien. Nada más lo leemos a medias y decimos, no, es que no es por obras. Ahí dice, no, léalo bien. ¿Qué sigue diciendo ahí? Porque si no lo leemos no vamos a entender esto. Entonces la pregunta es, ¿realmente quién es salvo? ¿Realmente en quién se ven los frutos de esta salvación? Y este tema realmente lo podemos extender aún más y le recomiendo, si no ha oído la enseñanza en mi canal que se llama La Predestinación, que habla más a fondo de este tema, búsquelo ahí, se llama así La Predestinación y habla un poquito más ese tema de la predestinación. Así que yo espero que este tema realmente sea de bendición para tu vida. Si es de bendición, compártelo con tus seres queridos, que la palabra del Señor pueda expandirse y el conocimiento del Señor hasta todos los confines de la tierra. Que Dios le bendiga a usted y a los suyos y hasta la próxima. Bendiciones.